Buen día, bienvenidos a mi taller. El día de hoy vamos a iniciar con lo más básico de lo básico. Vamos a empezar por definir a qué le llamamos un tren eléctrico a escala. Hay algo especial acerca de los trenes a escala, ya sea moviéndose o estáticos, que nadie puede negar que un modelo bien hecho captura una pequeña porción de la realidad, nos cuenta una historia y representa una maravilla de la ingeniería en miniatura. Pero, ¿a qué le llamamos tren escala? Todos sabemos que es un tren, pero ¿a qué se refiere la palabra escala? Según la Real Academia Española, escala viene del latín scala. Como pueden ver, hay muchas definiciones, sin embargo la que nos interesa a nosotros es la número 6, que es el tamaño de un mapa, plano, diseño, etc., según la escala a la que se ajusta. Cuando en los trenes nos referimos a escala, estamos hablando de la proporción que representa una figura de un tamaño determinado a uno igual, más grande o más pequeño, sobre un plano o una maqueta. En la arquitectura o ingeniería, por lo general se utilizan tres tipos de escala. La escala natural se trata de representar un objeto en concreto del mismo tamaño que es en la realidad. Se medirá en una escala de 1 a 1, lo que significa que una unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad, o sea, 1 centímetro a 1 centímetro, 1 metro a 1 metro. En la escala de reducción se trata de representar el objeto en medidas menores a las que tiene en la realidad. Se trata de la escala de representación más utilizada porque por lo general cuando queremos representar un edificio, un vehículo o una máquina grande, es necesario representarlo en planos o maquetas más chicos. De esta manera, a la hora de medir nuestro plano, debemos aplicar la escala para conocer su tamaño real. En la escala de ampliación se trata de dibujar el objeto en cuestión en unas medidas superiores o más grandes a las que representa en la realidad, para así entender más a detalle los elementos de la pieza. Los elementos así representados son más grandes en el plano que en la vida real. De esta manera, al tomar las medidas sobre el dibujo, debemos aplicar la escala para saber su tamaño real. Es como si le hiciéramos un zoom al objeto para verlo más de cerca. En los trenes a escala usamos la escala de reducción, que quiere decir que todos nuestros modelos son más pequeños que los trenes en realidad. Cuando estamos en la búsqueda de nuestro primer tren, es normal ver que hay trenes de distintos tamaños y que se les conocen o identifican mediante letras. Pero, ¿qué significan esas letras en cada escala? A través de los años, las distintas marcas de trenes se han ido estandarizando, llegando a básicamente 6 escalas disponibles. La escala Z, que es la escala 1 a 220, escala N, que es la 1 a 160, escala HO o 1.87, la escala S, que es la 1 a 64, la escala O 1 a 48 y la escala G, que aquí es un rango, realmente es una escala que está entre el 1 a 24 y el 1 a 32. Justo como lo platicamos anteriormente, la escala está representada con la proporción 1A o 1 a 2 puntos, y esto lo podemos leer así. Por ejemplo, en la escala Z, que es la más pequeña, es la escala 1 a 220, que significa que 1 centímetro del modelo representa 220 centímetros del tren real. Por el contrario, la escala G, que es la más grande, es la escala 1 a 24 o 1 a 32, que significa que 1 centímetro del modelo representa entre 24 o 32 centímetros del tren real. Mientras más grande es el número que está a la derecha de los dos puntos, el modelo será más pequeño y viceversa. Las características e historia de cómo surgieron cada una de las escalas lo platicaremos en otro video más a detalle. Por el momento lo importante es entender el concepto de la escala y su magnitud. Ahora, ¿cómo funciona un tren a escala? Un tren a escala es un modelo que representa a un ferrocarril de la vida real. Tenemos locomotoras, carros de carga, coches de pasajeros e infinidad de maquinaria y herramientas. Sin embargo, por obvias razones, los trenes a escala no cuentan con los mismos motores, ya sea a vapor, gasolina o diésel como los trenes reales, por lo que para que se puedan mover se les integran pequeños motores eléctricos. El motor gira una flecha que hace rotar los engranes que transmiten el movimiento a las ruedas, logrando así mover a la locomotora hacia adelante y hacia atrás.
¿Cómo se alimentan esos motores eléctricos? Cuando el tren a escala corre sobre las vías, la electricidad fluye de las vías a las ruedas. Las ruedas tienen cables, láminas o escobillas que recogen la electricidad de la rueda y la transmiten al motor. Todos estos engranes, cables, motores, etc. se encuentran escondidos dentro de la carcasa de la locomotora. ¿Cómo se alimentan las vías de electricidad? Para poder alimentar las vías de corriente eléctrica es necesario tener un control. Hay controles análogos o digitales, ya sea DC o DCC respectivamente, y para entender el funcionamiento a detalle de estos controles, busca también los otros videos que vamos a tener en el canal. Para esta introducción solo basta con decir que los controles son la interfaz entre el tren y el operador, o sea, nosotros. El control se conecta al tomacorriente de la pared y de ahí a las vías. El control enviará el voltaje y las corrientes necesarias a la vía para poder operar el tren, permitiéndonos moverlo hacia adelante, hacia atrás, encender las luces, activar sonidos, etc. De esta manera, el tren se puede mover y darnos muchas horas de entretenimiento y diversión. No te pierdas en los siguientes videos donde vamos a entrar más a detalle en cuanto al control de CC, las escalas y más información del mundo de los trenes a escala.